Vamos a continuar con nuestra tercera parte y final con respecto al análisis, con respecto a la reflexión sobre el capítulo 14 del Éxodo. Yo soy Miguel, bienvenidos. Nos habíamos quedado pendientes en los dos últimos elementos propios, los dos elementos analizados. El elemento principal de hoy, o lo que quiero resaltar un poco, es el faraón. El faraón representa algo mucho más fuerte que nosotros. Representa la lucha para romper esa esclavitud. El faraón representa eso que nos ata, esas cadenas que nos amarran. Si ustedes quieren comprender, por ejemplo, por qué un alcohólico no puede dejar de tomar, por qué un drogadicto no puede dejar muchas veces de consumir esas drogas, imagínense al faraón e imagínense al pueblo sintiendo una relativa protección o un escape en eso, ¿verdad? En la esclavitud, en el caso de los egipcios y los israelitas, porque tienen comida, porque tienen techo, aunque sus trabajos tengan o demanden prácticamente perder la vida. Significa que muchas veces el faraón es eso, es esa droga, es ese miedo, es ese temor, es esa duda. Y lo que es peor muchas veces es que son faraones que nosotros mismos creamos, provienen de nuestras decisiones o indecisiones, ¿verdad? También representa esos ídolos que nos esclavizan hoy día. Miren, hay faraones que son el dinero, que son el poder, la lujuria, el libertinaje sexual, no sé, hay miles. La política, no sé, ustedes imagínense cuál sería, o piensen ustedes por un momento. Voy a hacer una pausa de 2 segundos, piensen ustedes cuál es su faraón, cuál es el que lo esclaviza. Muchas veces son las redes sociales, muchas veces es la pornografía, muchas veces es la infidelidad, muchas veces son otras cosas, la avaricia, la codicia. Y eso es lo importante de rescatar aquí, que el poder de Dios se manifestó sobre el pueblo y también sobre el enemigo. Hay que dejar a Dios actuar. Hay que permitirle a Dios que nos oriente y nos guíe para que nos saque de esa esclavitud, aun y cuando nos veamos contra ese mar, perseguidos por un ejército de personas que porque creemos en Dios nos persiguen y nos atacan. Vean, hoy día hay un faraón que nos persigue. Esa necedad de querer rivalizar a Dios con la ciencia para probar su existencia es algo que carece de toda lógica, carece de todo sentido. Dios no se puede medir así. Podés medir la creación, podés entender por qué los animales se comportan como se comportan, por qué las plantas se comportan como se comportan. Podés incluso desarrollar la calidad de vida de un ser humano. Lo hemos visto. En los tiempos bíblicos el ser humano no vivía más de 40, 50 años. A los 50 años ya eras un hombre viejo y te estabas muriendo. Hoy día estamos llegando a los 80. Quiere decir que la ciencia aplicada es un don de Dios, y lo sabemos, es un don del Espíritu Santo. Y esas personas a quienes se les dio la inteligencia suficiente para tratar y trabajar en pro de mejorar la calidad de vida, de ser cada día mejores, nos está dando la oportunidad. Entonces, carece de toda lógica. Es como querer comprender las manzanas estudiando las peras. Y espero no ofender a nadie, pero es que todo el mundo tiene la libertad de creer en lo que quiera, pero yo también creo en la ciencia y creo en Dios, porque la ciencia es un don de Dios. Y benditas las personas que luchan por descubrir cosas que nos ayuden. Fleming descubrió la penicilina. Bendito sea, porque si no nos estaríamos muriendo hoy día con las infecciones más simples. Y así otros que han desarrollado. Yo sé que, por ejemplo, muchas veces la ciencia es mal aplicada y la gente no está comprendiendo eso. Y creemos que somos dioses porque podemos manipular cuerpos en laboratorios, células y crear cosas.
Pero la ciencia debe ser aplicada, no debe ser el objeto para buscar la respuesta. A Dios no se le encuentra ahí. A Dios lo vas a encontrar de otras maneras. Pero bueno, no quiero entrar en diatribas filosóficas y de otro tipo, porque lo que quiero es que comprendamos que muchas veces estas luchas son ese faraón que nos esclaviza y nos esclaviza las cosas que no son para bien nuestro. Luego, un último detalle de lo que encontré es la alabanza. El pueblo de Dios le agradeció cuando lograron cruzar el mar, cuando lamentablemente tuvo que morir alguna gente que perseguía. Y créanme que no es la crueldad de Dios, sino la terquedad del hombre de seguir persiguiendo cosas que muchas veces nos lleva a la muerte. No es que Dios quiere que nos matemos entre nosotros para ver cuál pueblo conquista cuál. Eso no es así. Vamos a hablar después del concepto de las guerras y las conquistas del pueblo de Israel, porque es necesario compartir esto. Pero dentro de todo esto, es necesario agradecer a Dios por lo que tenemos, por lo que no tenemos, porque muchas veces queremos algo que evidentemente nos va a llevar al despeñadero y Dios nos quiere preservar la libertad. Por eso le agradecemos, por eso lo adoramos, lo alabamos y le damos gracias. Y aquí no importa la religión, aquí no importa, yo soy católico y yo vivo mi fe, como les he dicho, pero cada quien tiene la opción o opta por su propia religión. Y entonces, bendito Dios, que uno le alaba, le honra y le da gracias. Cuando uno tiene a Dios en el corazón, se convierte en un mejor ser humano. Usted puede tomar las decisiones que quiera, pero siempre el concepto, ¿verdad? Digámoslo así, el elemento, perdón, es la palabra correcta. El elemento que Dios le aporta a su espíritu, a su alma y a su vida, va a hacer que usted sea una persona más libre y pueda amar mejor, amar más, sin tener que condicionar ese amor. Y bueno, también les quiero contar que un muy buen amigo mío, el diácono Alexander Madrigal, me compartió algunos detallitos propios de él conforme a su entendimiento de lo que yo quería explicar, ¿verdad? Él quiso enriquecer este análisis que hice y yo le agradezco mucho porque en realidad es para ustedes. Y bueno, de los puntos adicionales que podemos rescatar, Dios habla, nosotros escuchamos y actuamos. Dios siempre se va a manifestar en sus vidas, lo notemos o no lo notemos. A veces estamos tan despistados que no nos damos cuenta. Y muchas veces el Señor está actuando contra esos faraones, contra esos malos actores. Recuerden que Dios siempre va adelante y muchas veces nos salva de tropezar, aunque creamos nosotros muy vivos, muy astutos que somos nosotros mismos, pero muchas veces es Dios. Y también tenemos que tener en cuenta que si Israel tuviera una visión o hubiese tenido una visión distinta, habría podido ver mucho más allá. Pero solo veían los enemigos, los dolores, las tristezas, las preocupaciones. No veían más que en ellos un pueblo egoísta, ¿verdad? De lo que rescato más del mensajito de Alexander es el papel de Moisés. El papel de Moisés es muy importante porque Moisés no era un líder nato. Moisés tenía, o bueno, Moisés sí era un líder nato, estaba sumido en sus defectos, porque los líderes no somos perfectos, somos totalmente imperfectos, pero tenemos la habilidad de llevar a cabo los planes. Muchas veces los temores nublan eso. Y Dios moldeó esas carencias de Moisés, como ya se los había explicado antes, para poder llevar a su pueblo, para que estuvieran firmes, para motivar al pueblo a sostener la fe y ver el plan de salvación. Una de las cosas importantísimas es que el agua, el mar para los israelitas era muerte. Mensaje, morir para vivir. Eso es conversión y a eso estamos llamados. Así que aquí cerramos
este episodio. Les agradezco muchísimo. Ya al final se me hizo muy largo, pero bueno, con esto terminamos este capítulo 14. Voy a empezar a trabajar en otro. Si ustedes tienen algún comentario, por favor enriquezcan esta conversación. Esto no es la verdad absoluta, jamás. Esto es apenas una inspiración del Espíritu Santo sobre mi corazón, que ha utilizado mi intelecto, mis dones y lo que he puesto a su servicio. Por favor, les agradezco mucho que le hayan puesto atención a estos 3 episodios. Prefiero pasarme unos segundos que no hacer un cuarto video, porque en realidad ya es muy poquito. Sigan adelante, a pesar de estar frente a un mar turbulento y un ejército que te persigue. Dios te dará el poder para salir adelante, para romper esa barrera, para romper esa pared que te oprime, y te abrirá una nueva oportunidad en la vida. Dios los bendiga enormemente. Que de Dios venga la bendición en su casa, en su familia y en todas sus necesidades, y sepan poder compartir su amor. Un gran abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.